Hola, saludos nuevamente. Uno de los lugares míticos más importantes de la gran mayoría de los mitos de la humanidad es sobre aquel jardín o recinto sagrado donde se guardan los grandes secretos de los dioses y desde donde la humanidad provendría. En los mitos de Hércules, en su trabajo número 11, el héroe ingresa precisamente en un jardín llamado Jardín de las Hespérides, custodiado por temibles guardianes, buscando los frutos de la inmortalidad. ¿Existió realmente un lugar así en un pasado remoto? ¿Es también este relato un residuo de aquella civilización perdida que poseía grandes conocimientos y grandes recintos de experimentación genética y tecnológica, que dejó su huella tras este gran mito del árbol sagrado del que se han alimentado todas las culturas antiguas? Sean todos bienvenidos y aquí comenzamos. Según la mitología griega, existía un mágico jardín llamado el Jardín de las Hespérides, que poseía un gran árbol cargado de manzanas de oro que daban la inmortalidad a quien las obtuviera. Esta leyenda es variada según autores y cronistas griegos y difiere en algunas partes, pero lo que nuevamente resulta curioso y llamativo es lo que presentamos a continuación. Las Hespérides eran hijas de Hesperis, una ninfa o ser mágico que tenía el brillo y el poder mágico de Venus, llamado Hespertus, nombre que se le da al planeta Venus cuando se logra ver en el poniente, fenómeno que hasta hoy puede ser observado. Hesperis contrajo matrimonio con Atlas, hijo de Poseidón. Atlas, como sabemos, era el primogénito de la Atlántida, del cual viene el nombre de dicho reino mítico y así también del océano que le rodea. Las Hespérides a veces son mencionadas siendo 3 o a veces 9 ninfas. Ellas poseían las cualidades y atributos mágicos de las manzanas doradas. Algunos cronistas de la época sitúan este jardín en un lugar llamado Lixus, que fue una colonia fenicia y luego romana hasta su abandono en el siglo V de nuestra era. Una región que se situaba al suroeste de la ya mencionada fortaleza del gigante Anteo, lo que haría sentido con la ubicación de dicha fortaleza levantada en Tánger para custodiar la entrada a aquel lugar. Otros, como Apolonio de Rodas, la sitúan el mítico jardín hacia el este, en la región de Libia, justamente donde se situaba el imperio garamante, como ya vimos. Otros inclusive la sitúan en la colonia fenicia en España, llamada Tartesos. Recordemos que España fue llamada por los romanos Hispania, en honor a las Hespérides que vivían hacia la región de Occidente. Es posible que todas estas regiones hayan sido aquellos jardines o zonas de cultivo donde existía gran abundancia de recursos agrícolas y posiblemente eran estos lugares lo que podríamos llamar los laboratorios genéticos de los atlantes, que habían hecho prosperar con sus técnicas genéticas la abundancia agrícola y ganadera de aquellos pueblos, y que eran por lo tanto tan codiciados por otros imperios. Vemos como los relatos de los mitos ya aludidos parecen calzar con esta hipótesis. Lo más probable es que el jardín de las Hespérides sea una alusión a alguna región hoy ya perdida en el sur de Libia, lugar donde habitaron los ancestros de los garamantes. Descartamos por ende las otras regiones ya aludidas, ya que el relato cuenta que Hércules tuvo que pasar primero por Egipto, informándose por la confesión que le hizo el multiforme viejo del mar. Luego
camino al jardín de las Hespérides, Hércules fue capturado por un tiránico rey egipcio llamado Busiris, quien lo encadenó con el fin de ofrecerlo en sacrificio a los dioses para apaciguar su enojo con el tiránico rey. El viejo del mar ya le había contado a Hércules las fechorías de Busiris y cómo este rey desterró al viejo del mar fuera de Egipto y había hasta entonces buscado apoderarse del jardín de las Hespérides sin resultado alguno. Lo que resulta extraño de todo esto es como si profundizamos en los relatos aún más antiguos de Grecia y sus alrededores, notamos cómo se le atribuye al ser metamorfo llamado Proteus y también conocido como aquel viejo del mar sin nombre, aquel ser, el haber sido el primer rey de Egipto, quien también fuera hijo de Poseidón, o sea, un Atlante, y que al parecer el cruel Busiris había exiliado de Egipto. Vemos una pugna aquí entre aquellos seres primigenios sobrevivientes de antiguas civilizaciones y sus rivales que querían apoderarse de sus conocimientos genéticos y que los hacen huir. Busiris es nada menos que un nombre oculto de Osiris, el famoso dios fundador de Egipto y de nuevamente la agricultura en aquel lugar. Vemos cómo aflora nuevamente otra alegoría sobre aquellos genetistas atlantes y la gran lucha que se mantuvo hace milenios en estas regiones por el poder de la agricultura, técnica para dominar la naturaleza que fue originada al parecer por estos extraños seres. Continuando con Hércules, este no logra ser contenido con las cadenas de Busiris, logrando escapar y juntando nuevamente a los suyos para comenzar una revuelta de grandes proporciones en Egipto, con la que termina derrotando al cruel Busiris, restableciendo un reinado más pacífico con un sucesor del cual no tenemos registro. Posiblemente creemos que el nuevo rey se trataría del mismísimo Proteus, exiliado en la isla de la Arena. Lo más curioso es cómo en una vasija del siglo V a.C. podemos ver el diseño de una muy particular escena, y es la que presenta a Hércules luchando tenazmente contra Busiris y sus seguidores. Y curiosamente vemos cómo los cráneos, cabezas del rey y su gente son dibujados un tanto alargados. Cráneos que ya hemos visto en otras partes del mundo, sobre todo en Sudamérica, con la cultura paracas, con los mayas y también con algunos grabados egipcios de aquellos seres hijos del cielo, aquella realeza especial y desconocida. En Egipto tenemos estos cráneos alargados, ilustrados aludiendo a Akenatón y a su familia. Akenatón fue un rey y sacerdote que levantó una gran revolución monoteísta del culto al disco solar, que llamaba Atón. Curiosamente notamos cómo Busiris tenía todas estas características que nos hacen pensar en aquella misma raza perdida de grandes saberes adelantadísimos para su época, que pronto cayó en decadencia o sus secretos fueron en parte pasados o extraídos de otras culturas. He aquí el posible mensaje secreto de la gran mayoría de los trabajos de Hércules. Los mitos también cuentan que el titán Atlas era el padre de las Hespérides y guardián de aquel misterioso jardín. Atlas era un titán, un antiguo ser gigantesco perteneciente a la raza de los titanes, hijos de Urano, que vivieron en la llamada Edad de Oro, una edad donde la humanidad de ese entonces era de gran tamaño y había logrado grandes conocimientos sobre la naturaleza. El mito griego dice que uno de los titanes llamado Cronos engendró luego a Zeus, padre y rey de los dioses y del cielo, quien con sus hermanos lucharon fieramente contra Atlas y los titanes durante 10 años para liberar al resto de sus hermanos llamados olímpicos y otros seres capturados por los titanes. La guerra que puso fin a la Edad de Oro se conoce en los mitos griegos como Titanomaquia. Tras Zeus y sus hermanos, los olímpicos o los demás dioses del panteón griego, al haber vencido en la Titanomaquia, llevaron a los titanes a ser confinados
a los lugares más profundos y apartados de la tierra y el mar, pero a Atlas se le dio el castigo de sostener el firmamento, que simbolizaba los restos de Urano, representados por la bóveda celeste que había quedado endeble tras la Primera Gran Guerra. El origen de la palabra Atlas y su derivado Atlántida es aún incierto. Muchos estudiosos de las lenguas antiguas dicen que Atlas viene del griego talaos o soportar. Otros que es una mezcla del idioma de los bereberes del desierto, descendientes de los garamantes. Ellos llaman al sol Tit, y al lugar donde el sol se pone en el oeste, en el gran océano, le llaman Antal Intit, que los griegos pudieron tomar para los nombres de Atlántida, Atlas y para aludir al océano Atlántico. Recordemos que las más ancestrales mitologías de México hablan de que el origen de los aztecas viene de la emigración de un pueblo desde la gran isla llena de sabiduría llamada Aztlán, pero que luego cayó bajo un gobierno tiránico. El nombre de Aztlán suena demasiado parecido al mítico imperio Atlante. Pero también hay un elemento interesante, y es que la llamada Piedra de Aztlán, en donde se aludiría a aquella legendaria tierra, vemos a una cigüeña posada sobre una serpiente, mismo arquetipo que se repetiría levemente modificado como símbolo de la ciudad de Tenochtitlán, construida por los que huyeron de la mítica isla. Notemos que la palabra azteca vendría de aztecalt o aztateca, que significa aquellos que provienen de la isla de Aztlán. La piedra de Aztlán mostraría quizás esta pugna de castas que ya han mencionado muchísimos mitos en todo el mundo para hablar del fin de aquella edad de oro. Una de estas castas sería la del linaje de la luz, o linaje ligado a los cielos, representado por la cigüeña, en confrontación con la del linaje de la serpiente, sedienta de poder y de violencia, aferrada a la tierra y a la materia. Nuevamente aparece el símbolo de la serpiente ligada a aquella edad de oro perdida, cuyos sobrevivientes en los mitos sumerios, egipcios y griegos los representan como seres serpiente o seres escamosos que traían la sabiduría de las antiguas civilizaciones desaparecidas por un gran cataclismo. Curiosamente, vemos como en el centro de esta cigüeña, esculpida en piedra, aparece la misma forma concéntrica que Platón describía en sus obras para referirse a cómo estaba construida y situada la ciudad de la Atlántida, justamente en el centro de aquella mítica isla perdida. Existen varias versiones del encuentro de Atlas con Hércules. Una dice que Hércules engañó a Atlas pidiéndole algunas manzanas de oro a cambio del héroe sostener el firmamento unos momentos. Cuando Atlas volvió con las manzanas de oro, no quiso ya más seguir sosteniendo el cielo sobre sus hombros, queriendo dejar a Hércules con esa labor, pero Hércules astutamente le dijo que deseaba acomodarse de mejor manera el firmamento y que sus ropas no le permitían estar cómodo, y le rogó a Atlas sostener por un momento el firmamento, a lo que Atlas ingenuamente aceptó, nuevamente cargar el firmamento sobre sus hombros. Ante esto, Hércules huye con las manzanas de oro, dejando a Atlas nuevamente en su eterno castigo. Comúnmente se cree que Atlas sostenía la tierra, pero esto no es así. Atlas originalmente sostenía el firmamento, el cosmos. Esta idea, según antiguos cronistas como Diodoro de Siracusa, nos dicen que Atlas fue en verdad un antiguo astrólogo y astrónomo y alquimista que traía el legado de la Edad de Oro y vivía refugiado en la región de Egipto, y que es por eso que el tiránico faraón Busiris deseaba tanto localizarle a él y al mítico jardín. Atlas también representaría el legado de aquellos seres atlantes cuya tecnología y secretos del cosmos y de la naturaleza eran sumamente codiciados en la Edad Antigua, y como vemos, todo ha sido cubierto por mitos y alegorías con el paso del tiempo. La leyenda cuenta que Perseo, ayudando a Hércules, petrificó a Atlas cuando levantó frente al titán la cabeza de Medusa, mismo efecto que había provocado en su lucha contra la bestia marina que ha sido conocida como Kraken.
Muchas leyendas dicen que la región de los Montes Atlas, barrera natural que custodiaba a los jardines atlantes, es el cuerpo de Atlas petrificado, como ocurrió con el gigante Anteo al morir. Esta leyenda puede verse reflejada en las crecidas de los ríos tras el derretimiento de las nieves de los Montes Atlas, que genera muchas veces verdaderas cascadas y corrientes de un intenso color rojo como si fuese la sangre del vencido Atlas. Pero otra versión dice que la diosa Hera, que era la creadora de aquellos huertos, no confiaba en el titán Atlas y decidió invocar a un temible dragón de 100 cabezas llamado Ladón, a cuidar el árbol del jardín de las Hespérides y detener a Hércules. Una de las cualidades de Ladón era que nunca dormía y que cada una de sus cabezas podía hablar un idioma distinto. Esta alegoría a los 100 idiomas nos puede hablar de cómo se esparció el conocimiento de los custodios de los secretos de la Atlántida por aquellas regiones custodiadas por la gran cadena montañosa de impresionante geografía llamada Montes Atlas, en obvio honor al custodio titán. Las 100 cabezas podrían perfectamente ser la alusión a las ciudades, pueblos y fortalezas de los Garamantes, aquella civilización perdida que habitó en aquellas regiones. 100 cabezas serían 100 reinos que se dispersaron desde tiempos arcaicos por todo el Sahara, cuando este aún era una región fértil y próspera. Esta otra versión del relato habla que Hércules derrota al terrible dragón y logra asirse con algunas manzanas de oro para retornar con ello al palacio del rey Euristeo, rey de Argos, quien era el que había encomendado los 12 trabajos al héroe. Son cientos las culturas antiguas, entre ellas las más destacadas de la antigüedad, que hablan sobre 3 elementos en común: el árbol de la vida, sus frutos que daban la inmortalidad y una serpiente o dragón que la custodiaba. Expertos en antropología dicen que estas alegorías provendrían de las milenarias tradiciones y cosmovisiones de los pueblos arios, que luego se ramificaron a los países nórdicos, sumerios, semitas, griegos y egipcios, conservando siempre estos 3 elementos en común. Las manzanas de oro también están presentes en las tradiciones de muchos pueblos alrededor del mundo. Especialmente destacamos un hilo conductor entre los indoarios, sumerios, nórdicos y griegos, que relacionan tanto en el lenguaje como en el contenido simbólico a estos preciados frutos, como, según creemos, parte del legado del conocimiento de aquella civilización perdida. Sobre todo, en los mitos nórdicos y los cuentos de hadas europeos son siempre pájaros o seres humanos avesados que roban las manzanas doradas de algún rey o de algún dios o ser mágico. La palabra manzana dorada tiene un origen que ha ido cambiando de manera muy interesante a través de siglos y milenios por los pueblos de Oriente y Europa. Y el rastreo de este nombre nos lleva a profundos misterios sobre este mítico fruto. En muchos países hay frutos cuyos nombres provienen de la palabra manzana dorada, sean estos pomelos, tomates y otros frutos parecidos, como si se aludiera a algún conocimiento arcaico sobre un origen ya perdido del mundo vegetal y cómo manipularlo, como si existiera una raíz primordial que aludiera al origen de aquella producción de frutos, verduras y hortalizas, que llevase como sello ser nombrados como frutos dorados. Pero lo más extraño es que en el idioma griego, en el cual están escritos primeramente todos estos mitos, la palabra melas para hablar de manzana también significa ovejas, lo que hace sentido con nuestra hipótesis que el jardín de las Hespérides era también otro reducto agrícola de los atlantes, asaltado por los griegos, que luego pasó a ser la famosa historia de los trabajos de Hércules. El fruto prohibido es también un arcaico arquetipo que representa al saber, al conocimiento superior, a saberes solo posibles de alcanzar por los que se han transformado en seres superiores. Los frutos son los productos ocultos que la tierra ha nutrido hacia los árboles, son la conclusión de la vida vegetal y sus misterios. Estos están siempre custodiados por algún animal mítico o temible que debe ser enfrentado y vencido para lograr dicho saber. Esto lo encontramos en la epopeya de Gilgamesh, en Sumeria, hace miles de años antes de Cristo,
donde Gilgamesh, el héroe de aquella época, va a buscar la planta sagrada donde Utnapishtim, o el sobreviviente del mundo perdido, pero no logra obtenerla porque una gran serpiente marina se come dicha planta. En el caso del Génesis, es la serpiente o dragón primordial la que seduce a los primeros seres humanos a comer del fruto prohibido y separarse de la tutela divina. En este sentido, el Génesis es muy particular, puesto que en la gran mayoría de los mitos el monstruo o dragón o serpiente se debe derrotar para obtener dicho saber. En el Génesis, por el contrario, es el causante mismo de la desgracia de la caída. Es la serpiente quien da la ciencia del bien y el mal, introduciendo a los seres humanos en el mundo de la materia. No queremos detenernos más en estos arquetipos y símbolos, pero sí podemos decir que si hiciéramos una línea mítica desde el Génesis hacia adelante, notaríamos cómo los héroes posteriores al relato del Génesis son los que buscan vencer a la serpiente o dragón o monstruo guardián para retornar al saber de los dioses, al llamado jardín primordial. El Génesis, en un sentido, mostraría el quiebre primigenio de la armonía entre el jardín y las primeras razas humanas. Los mitos luego buscarían volver a aquel árbol del saber, destruyendo a aquel ser maligno que un día produjo la separación entre los humanos y los dioses, derrotarlo y volver a recuperar la ciencia antigua para alcanzar la sabiduría y el conocimiento, y así también la armonía y el dominio del mundo. En ese sentido también Jesús, Buda y Krishna confrontan a la serpiente primordial, obviamente, desde diferentes perspectivas del ser. Todos ellos buscan hacer que la humanidad retorne a su origen. Una de las tretas del catolicismo en sus primeras interpretaciones y dogmas desde este relato fue darle un carácter meramente sexual al fruto prohibido, degradando profundamente la idea original del fruto como la representación del conocimiento y sus niveles de aprendizaje. Para el catolicismo y gran parte del cristianismo más conservador, el fruto prohibido sigue siendo el erotismo, la sexualidad, la promiscuidad y la fornicación, generando con esto una degradación completa de los relatos primordiales de la humanidad, usándolos para generar culpa, miedo y tabúes sobre la sexualidad humana, desviando la atención del verdadero significado de este profundo relato. Al aludir al robo de los frutos prohibidos, en este caso manzanas de oro, tenemos aquí un conjunto de símbolos nuevamente representados constantemente por el robo y la extracción del conocimiento atlante, que sería un patrimonio genético y agrícola que esta civilización dominaba, volviendo nuevamente a repetir los mitos arcaicos de recolectar el conocimiento perdido de los dioses tras la separación de la humanidad primordial. Daremos otros ejemplos más que nos ayudarán a sostener de manera aún más clara esta hipótesis de cómo los atlantes y su ciencia genética se expresaban en los relatos griegos, pero sobre todo en los mitos de los 12 trabajos de Hércules.